a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. A mediados del siglo XIX, un actor asesinó de varios tiros a bocajarro al presidente de los Estados Unidos de América, Abraham Lincoln. Algo que conmocionó a todo el país. Y como no podía ser menos, se montó una comitiva especial para llevar el cadáver de Lincoln. Fue un tren especial que tenía 9 vagones. El cadáver de Lincoln se exhibió en diferentes ciudades y lo vieron millones de personas. Pero esta conmoción parece que fue capaz de tener un eco décadas, incluso siglos después, pues que se cuentan por miles los testigos que dicen haber visto el tren fantasma de la comitiva de Lincoln muchísimo tiempo después. Y esto nos abre una posibilidad inquietante. Son los fantasmas, ecos, recuerdos del pasado, cuando un hecho es capaz de conmocionar a varias personas o a muchos miles. Pues si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Fantasmas, los habitantes del más allá. Aquella noche de mayo de 1951, Clara Villanueva lloraba desconsolada en su casa en Manila, Filipinas. Lo que había vivido era terrible y muy difícil de contar. Según su testimonio, una entidad invisible que ella describió como un hombre de pequeña estatura con los ojos grandes le agredió. Digo invisible porque no lo pudieron ver otras personas que había cerca, solo lo vio ella, Clara Villanueva. Llorando desconsolada en su casa, decidió llamar a la policía. La policía filipina se personó en la casa de Clara Villanueva y los agentes que estaban allí, atónitos, vieron otra vez, por segunda vez, cómo ese ser invisible la volvía a atacar. Los policías no solamente fueron testigos del ataque, sino que vieron además cómo en sus brazos y piernas aparecían mordeduras desde la nada. No sé qué hay más allá de las sombras, pero hay veces que ese algo que hay más allá es capaz de despertar y de convertirse en nuestra peor pesadilla. Y la historia de Clara Villanueva, por desgracia, no es única. En el año 1974, la Universidad de California recibió también la llamada desesperada de Doris Bitter, uno de los mejores psiquiatras de Estados Unidos, Howard Long para ser exacto, profesor de la Universidad de California, se interesó por su caso. Y es que Doris Bitter lo que decía es que también no un ser, sino unos seres invisibles que solo ella podía ver, la atacaban. En concreto, decía que era un hombre muy oscuro, al que no podía verle nunca el rostro, en compañía de otros 2 pequeñitos que la agarraban, y entre los 3 abusaban de ella y además la herían y la golpeaban. En un principio el psiquiatra Howard Long pensó que lo que le sucedía a Doris no era más que un trastorno del sueño y un posible caso de histeria. Pero todo empezó a torcerse y a hacerse más bizarro cuando el psiquiatra mandó un equipo de investigadores hasta la casa de Doris Bitter y, atónitos, vieron cómo de repente, una noche, las luces de la casa empezaban a parpadear, los armarios se abrían solos
y Doris empezó a convulsionar, quedando su cuerpo marcado con diferentes heridas. Esto hizo que Howard Long la llevara directamente a la Universidad de California a un laboratorio para investigar el sueño. Lo que sucedió una noche de 1974 en la Universidad de California pasó a la historia. Doris estaba completamente monitoreada en una habitación, siendo observada por diferentes investigadores, muchos de ellos psiquiatras. De repente, según cuentan los testimonios de los que estaban allí, una serie de luces extrañas empezaron a materializarse en torno a Doris Bitter. A la vez que esas luces se materializaban, una mano como invisible la cogía, la agarraba y la zarandeaba. Después de ese zarandeo terrible, en la espalda de Doris aparecieron contusiones, arañazos en su pecho, arañazos en los muslos, y lo más extraño e inquietante, cuando estaba como agarrada por ese ser espectral, lesiones en su vagina típicas de una agresión sexual. Los psiquiatras que estaban delante, aterrados, hicieron diferentes fotos. Una de ellas está todavía en los anales de la parapsicología a nivel mundial. La pueden buscar en Google o luego se las ponemos en nuestras redes sociales, donde verán un arco de luz en torno a Doris Bitter. La investigación de su caso duró 8 semanas y ese tipo de ataques se volvieron a repetir. Fue entonces cuando el escritor Fran de Felita apareció por allí y fue testigo de uno de esos ataques, historia que le impactó tanto que le empujó a escribir una novela que se llamó El Ente. A principios de los años 80, una película que se llamó El Ente, cuyo guión hizo Fran de Felita. Y es curioso lo que le voy a decir. El equipo de investigación de la Universidad de California se quedó tan descorazonado y sin saber qué hacer con lo que le pasaba a Doris Bitter que la invitaron a irse bien lejos de California y ella se fue a vivir a Texas. Le hicieron varios exorcismos y los ataques nunca cesaron. Hay algo más allá, oculto en las sombras, capaz de atormentarnos. Y las leyendas no surgen de la nada. ¿Han escuchado hablar de los súcubos? Los demonios que desde el más allá, desde la oscuridad, salen y en la noche, durante el sueño, atacan a las mujeres para agredirlas sexualmente. Es algo que está en infinidad de culturas y que la ciencia, gracias a esta investigación de Howard Long, pudo comprobar como un hecho demostrado, aunque no sepamos qué hay detrás. Doris Bitter decía que era un hombre muy oscuro, que cuando la agarraba tenía garras y que 2 más pequeñitos también con garras le ayudaban a sujetarla. Una historia terrible que quedó incluso plasmada en una fotografía inquietante que tiene décadas. Tengan cuidado con las sombras, porque un día pueden despertar. Acuérdense que siempre gana la luz y péguense a ella. ¿Qué es ese algo que hay más allá de la oscuridad? Esa sombra capaz de atormentarnos. No lo sabemos, sin embargo, nos acompaña desde que el hombre es hombre. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no.
hoy una serie de hechos inquietantes, porque os vamos a hablar de esa oscuridad que hay más allá de las sombras. Aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que pongáis vuestras opiniones y comentarios, y ese numeral es Misterio Caracol. Repito, el numeral es Misterio Caracol. Ponernos ahí en ese numeral. ¿Qué opináis de la historia de Doris Bitter? Pasó luego la historia a través de la novela como Carla Morán. Su verdadero nombre, repito, Doris Bitter. Sabéis que hago viajes de autor. El próximo viaje de autor será del 22 de septiembre al día 1 de octubre de este año a Egipto, a navegar por los mágicos templos del Nilo que mantienen su magia intacta desde hace miles de años, o caminar junto a las pirámides de Giza. Toda la información de mis viajes de autor la tenéis en la web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todas las personas que en este momento sintonizan la señal de Caracol Radio, y también para todos los que consumen este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy un programa lleno de casos de trenes fantasma, Juanje, una casuística bastante interesante en el ámbito de los fenómenos anómalos, y con una invitada de excepción, una gran amiga de los dos, Mado Martínez, una estupenda investigadora. Efectivamente, hablaremos de trenes fantasma, hablaremos también, por ejemplo, de algún hotel fantasma y hasta de un faro fantasma, si nos da tiempo, porque vamos un poco justitos de tiempo. Y la entrevista con la escritora y nuestra hermanita Mado Martínez arranca así. ¿Dónde acaban y dónde empiezan los límites de la realidad? Una realidad que muchas veces se torna inquietante, porque es como si de repente otras dimensiones penetraran en esta, y se pueden contar no por miles, yo diría que incluso por millones la cantidad de testimonios que comentan, de personas que comentan que han visto seres espectrales, y no solamente seres espectrales, conocidos también como fantasmas, sino incluso hasta trenes que parecen salir de ese inquietante más allá. Y la que ha publicado últimamente una novela en la que nos habla desde la ficción, desde historias que tienen base en la realidad, es nuestra amiga y hermanita Mado Martínez, que acaba de sacar con Panamericana Editorial una novela que se llama El tren de las almas. Mado Martínez, ¿qué hay? ¿Cómo estás, amiga? Pues feliz de estar aquí contigo, Juanje, y con Alejandro Bernal y con todos tus oyentes. Muy, muy, muy contenta de estar aquí. Oye, ¿cómo te dio por escribir una novela en la que aparece un tren fantasma? Por una obsesión. Cuenta. Una obsesión. O sea, yo empecé me perseguía la idea de un tren fantasma, un tren sobrenatural. Era una imagen que yo tenía dentro de la cabeza. Esto me pasa con todas mis novelas. Esto no, o sea, pero sí, como te lo estoy contando. Me perseguía esa imagen, era una obsesión. Y me producía ansiedad tener eso en la cabeza y no sentarme. O sea, tenía como que buscar momentos para sentarme a escribir esa historia, porque me empezaban como ya a venir como personajes, como susurros. Yo escribiendo una novela siempre me siento como una especie de medium, ¿no? Como dando voz a esos personajes, ¿no? Que al final se escriben solos. Y bueno, fue así como surgió esta historia de un grupo de amigos de la infancia que llevan un montón de años sin verse y deciden reunirse en la vieja estación abandonada de su pueblo. Más que nada por cumplirle el capricho a Bárbara, que es así como si fuera yo, ¿no? O fueras tú, Alejandro, que es la que le gusta. La loca del grupo. Historias paranormales, ¿no? Y por cumplirle el capricho y tal, van allí, están bebiendo cerveza, drogándose, poniéndose al día. Y lo que sucede es que al filo de la medianoche aparece un enigmático tren. Y se suben. Y lo interesante es lo que empieza a bordo de ese tren, porque no pueden bajar, ¿no? Se suben y no pueden bajar, ¿no? Pero ellos a bordo de ese tren sienten pues que pueden ser quienes nunca han querido, quienes nunca han podido ser. Es una especie de genio de la lámpara maravillosa. Se sienten muy bien ahí dentro, es decir, no tienen prisa por bajar. Pero al mismo tiempo es una especie de espejo
que les refleja su propio monstruo. Y no podrán bajar a menos que venzan los fantasmas de su propia mente. Tienen que resolver los conflictos, las deudas que tienen entre ellos desde la infancia. Vemos cómo se conjuga toda la historia y todas esas deudas y secretos que tienen entre ellos con la historia colectiva de su pueblo, Espuelas, que es un lugar en el que parece que nunca pasa nada, pero está pasando todo, ¿no? Yo soy de pueblo y siempre digo que pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Y es una historia de niño roto que todos llevamos dentro. Es un terror íntimo, psicológico, muy emocional, el Tren de las Almas. Oye, ¿por qué tu obsesión con los temas de terror? Fíjate, nosotros, Alejandro Bernal y yo, aquí no hacemos prácticamente nunca temas de terror. Y bueno, yo reconozco que les pillé un poco de manía después de investigar no sé cuántos decenas, yo diría que cientos de casos de poltergeist, y le cogí un poco de pereza, ¿no? Cogí un poco de pereza en el sentido de decir, es que yo entiendo que el misterio es mostrar a la gente un mundo mágico, ¿no? Y ahora con mi agencia de viajes de autor y me voy a Egipto y tal, historia que de vez en cuando me sigue gustando el terror. No voy a decir que ahora de repente lo odio, que me he vuelto un radical en contra del terror y tal, pero sí es verdad que sobre todo después de la pandemia, vale, yo dije, pues hablo de ovnis o otros temas y arrasan en digital y terror, no va mal, no te voy a decir que va mal. Pero dije, bueno, pues lo reconozco, le cogí como un poquito de pereza. Pero tú este libro, El Tren de las Almas, que no sé para qué tipo de público lo has pensado, si para todos los públicos, es un libro un poco más juvenil. Pero es que tú has hecho el mejor libro que se ha hecho de fenómenos paranormales en los últimos años, que es otro que tengo aquí, que es Misterios del Mundo, con Ediciones B. Por cierto, estos dos libros tuyos, tanto El Tren de las Almas como Misterios del Mundo, ¿se pueden conseguir por Amazon para la gente que viva fuera de Colombia? Sí, claro. De hecho, Misterios del Mundo está en Penguin de Estados Unidos. O sea, está en las cadenas de almacenes Walmart, en tú que tienes tanto público en Estados Unidos. Sí. Está más fácil de conseguir en Estados Unidos que en España. Misterios del Mundo está en Colombia, en Estados Unidos, en España seguramente llegará. No sé si con Penguin o de la mano de otra editorial o si lo pondremos directamente a la venta en Amazon. Y El Tren de las Almas está en Ediciones Algaida del Grupo Anaya en España y aquí en Colombia en Panamericana. O sea, también, y para la gente que está en Estados Unidos o fuera, Amazon lo puede comprar por Amazon. Perfecto. Claro, Amazon de toda la vida, es muy fácil. Y a lo que nos dices de los temas de terror, la verdad es que ninguna de mis novelas de terror, entre comillas, yo siempre digo que yo hago género fantástico. Es de terror al uso, o sea, no es como Scream, no es un slasher, no es de efectos, no es de dar... No, es un terror psicológico, muy íntimo y emocional. En La Santa igual, en La Maldición igual, o sea, en todas mis novelas. ¿Por qué? Porque al final esto va de cómo se baja uno del vagón de su propia mente. De eso va El Tren de las Almas. Cómo se baja uno del vagón de su propia mente. Y del niño roto que llevamos dentro, de verdad. Que da igual que tengamos 40 años, 45 años, 50 años, 55 años, seguimos llevando un niño roto dentro. Nunca dejamos de madurar, es un proceso continuo, ¿no? De cosas que tenemos que sanar, de traumas, de culpas, de miedos. De eso va esta historia en Un Tren Sobrenatural. Qué chévere. Todos tenemos en nuestra infancia, creo que cosas que nos marcaron y cosas que nos sentaron realmente mal, y traumas y miedos y terrores, y creo que eso es normal, ¿vale? Creo que eso es normal, y que hayas hecho una novela en la que abordas eso y cómo se pueden dejar esos temas atrás y cómo todos estamos sumergidos, ¿no? De vez en cuando en historias que nos aterran. Fíjate que hay para mí personajes que son cruciales en el terror, como es Stephen King, ¿no? Stephen King, que yo dejé de leer Stephen King porque siempre me ponía de una mala hostia cuando llegaba al final de los libros, porque todos acaban de una forma terrorífica y no te lo esperas. Entonces ya me cabreé tanto que dije, ya no leo más de Stephen King. Pero recuerdo una novela suya que se llama Maleficio, que me pareció una cosa pero realmente brillante, ¿no? Y todos tenemos así, creo que la gente que hemos investigado este tipo de temas, todos tenemos así como alguna historia siempre que dices, leche, es que realmente existe un más allá. Pues yo, por ejemplo, mira que estuve en Estados Unidos al lado, ¿no? En la famosísima casa de Amityville. O sea, cómo este niño como Ronald DeFeo asesina y termina con la vida de los integrantes de su familia y nadie escucha los disparos.
y aparecen todos los cadáveres así boca abajo en la cama. Es que no tiene sentido. Nadie fue capaz jamás de explicar algo así. Os recuerdo de tantas noches que he estado investigando en diferentes lugares abandonados en España y en otros sitios, pues, y eso, mira, lo recuperó Alejandro Bernal de un programa de Cuarto Milenio. Yo lo recordaba porque fue una cosa que me impactó mucho. En el hospital abandonado de tuberculosos de la Alfaguara de Granada, el que regía Berta Wilhelmi, creo que se llamaba. Wilhelmi, efectivamente, intentando sacar psicofonía. De repente, y claro, pues tienes que ir haciendo preguntas por si eso responde con coherencia a lo que tú estás preguntando, que nos haría pensar que las psicofonías son algo más, ¿no? Que un simple eco sin sentido, sino que serían ecos realmente del más allá, ¿no? Y yo pregunto, ¿qué se ve desde el otro lado? Y hay una voz que dice, a usted. ¿Tú sabes que yo de ahí salí corriendo? Ah, sí, bueno, Alfaguara es un lugar, vamos a ver, la Alfaguara es una pequeña serranía que hay a las afueras de Granada, donde hay un hospital abandonado de tuberculosos, que además yo creo que se abandonó como hace un siglo. ¿Qué te pasó a ti allí, Mado? Nada, pues que resulta que, aparte de pasar un frío impresionante, porque en esa sierra de Granada en invierno no se puede estar... Pues es la segunda elevación más alta de Europa después del Mont Blanc, o sea, claro, hace un frío que te caes a cacho. Llevábamos 2 pares de pantalones, no sé cuántos los jerseys, no nos sentíamos ni los dedos. Tardamos mucho tiempo en encontrar el lugar porque no es fácil encontrarlo. Íbamos con un monje jesuita que nos indicaba y bueno, llegamos después de muchos trabajos, como dirían antiguamente, diría Cervantes, después de muchos trabajos llegamos allí con todo nuestro equipo, la mesa de grabación, mejor dicho, más cargados que un burro. Y nada, nos ponemos a explorar la zona, encendemos una fogata en un bidón que encontramos, porque es que de verdad corríamos peligro de hipotermia ya. Y pues eso, empezamos a hacer las pruebas de grabación, que si hay alguien aquí, que si no sé qué, que si no sé cuántos, pero esto en un lugar de lo más remoto que se pueda imaginar la gente, tú lo has dicho, allá en lo alto, en la serranía de la Sierra de Alfaguara, donde no es fácil llegar. Y me acuerdo que estaba Cristina Candela, una periodista de Málaga, malagueña, y estaba mi amigo Xavi, estaba María y estaba otro tipo. Y me acuerdo que estábamos sentadas, Cristina y yo, una delante de la otra, y estábamos haciendo esas preguntas, que por cierto creo que sacamos alguna psicofonía, una que decía nuestro nombre, no sé qué historia. Y de repente yo oigo un grito, pero que lo oigo, que no es que grabamos una psicofonía, que oigo un grito y no digo nada, ¿vale? Yo me acojono, pero no digo nada, ¿vale? Porque no quería, o sea, también pensé, a lo mejor me lo he imaginado, ¿sabes? Y dice Cristina, ¿habéis oído eso? Y todos los demás no oyeron nada. Y yo sí. Y de repente nos entró un pánico de estos inexplicables, irracionales, que no... Pero claro, yo decía, si yo digo ahora, después de todo lo que nos ha costado llegar, que nos larguemos de aquí, se me van a tirar encima, porque van a decir... pero si acabamos de llegar. Y digo, y se me ocurre una excusa, ¿sabes? Y digo, no, es que está bajando mucho la niebla, esto con el coche luego no vamos a ver nada, será mejor que nos vayamos ya, no sé qué. Y de repente, que yo pensé que todos me iban a decir, tía, pero si acabamos de llegar, ¿sabes? Dicen todos, venga, vamos, y empieza todo el mundo a recoger a toda hostia, pero paniqueados, o sea, pero una cosa, pero yo lo miraba y decía, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Recoge todo el mundo ahí a toda hostia, no sé qué tal ahí, pero como si les fuera el alma en ello. Y nos vamos corriendo, pero corriendo, y mi amiga Cristina miraba para atrás y todo, y yo decía, pero como si nos persiguieran. O sea, una cosa súper extraña. No pasó ahí, pero súper rara. Porque yo creo que en ese tipo de momentos y en este tipo de lugares, bueno, aparte de que la psicología humana influye mucho, es de repente
leche, el que está jugando a traspasar los límites de la realidad. Yo recuerdo en ese sanatorio de la Alfaguara, repito, provincia de Granada, en España, es un sitio muy lúgubre, pues ahí mandaban a los tuberculosos para que no contagiaran y se murieran, y de ahí no salían. O sea, es un lugar tremendamente, una historia terrorífica. Aparte de vivirlo, de esa psicofonía de que hay al otro lado, que alguien me diga a usted, con una voz que no sabemos de dónde venía, recuerdo una experiencia que tuve de algo que jamás en la vida había vivido, que es una cosa que llaman silencio cero. Había viento, se movían las ramas y de repente giraba así en el sanatorio y me quedaba en un cuadrito y no se oía nada. Y decía, pero es que no tiene sentido. O sea, ¿cómo es que aquí no se oye nada? ¿Me entiendes? O sea, era una cosa muy, muy loca, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que es seguir jugando a ser niños de mayores cuando vamos a ese tipo de lugares. De vez en cuando aterrarnos porque nos aterra lo desconocido. Y mira, hace un tiempo en Oculto tras la sombra, en el canal de YouTube que llevo también, entrevistaba a Miguel Ángel Segura, que es una persona que ha hecho muchísimas investigaciones por España de esto, ¿no? Y me dijo una frase que la verdad que me hizo reflexionar. Me dijo, Juanje, lo que hay en esos lugares, lo que queda, siempre son demonios. Y es como si se alimentasen de nuestra energía, de nuestro terror, de nuestras emociones, de lo que está pasando y tal. Y fue una frase que me hizo como reflexionar, porque hay veces que yo también he percibido como eso, ¿no? Como oye, cuidado, o sea, cuidado con esto. Yo soy muy supersticioso, lo sabes, además. Ya voy siempre cargado de anillos, amuletos, tatuajes, ¿vale? Porque no me fío de ciertas cosas y porque realmente creo que la Tierra es un campo de batalla entre luces y sombras desde hace miles de años. Entonces le tengo mucho respeto a ese tipo de cosas. Y algún día no me cierro la puerta a volver a investigar algún fenómeno poltergeist o alguna cosa, ¿vale? Pero bueno, es divertido. Creo que toda la gente que nos metemos en el periodismo de misterio, pues alguna vez hemos hecho ese tipo de investigaciones. Yo es que hice muchísimas y fueron muchísimas noches, y creo que también es una evolución personal el decir, bueno, pues creo que es una etapa que pasé y que se quemó y ahora me toca pues otras diferentes. Pues sí, son etapas de la vida y ahora nos toca hacer radio y otro tipo de historias completamente distintas. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Estábamos entrevistando a la escritora Amado Martínez sobre sus investigaciones en diferentes lugares del mundo y la entrevista continúa así. Oye, Amado, ¿por qué un tren y no un hotel o un barco o una nave espacial? Pues mira, hay de todo, pero como esto nació de una obsesión en la que yo no dejaba de imaginar ese tren, un tren fantasma, un tren sobrenatural. Bueno, creo que el tren es uno de los medios de transporte más románticos y a la vez más inquietantes de la historia, porque fíjate, mucho de su recorrido tiene incluso lugar dentro de la Tierra. En trayectos soterrados, ¿no? A través de túneles, ¿no? Como si te engulliera, ¿no? Y es una cosa que cuando uno lo piensa, pues cuando llegó el primer tren a la península, ¿no? En la estación de Barcelona, Canfranc, que eso iba a 30 kilómetros por hora, pero la gente pensaba que era un engendro demoníaco, porque era una cosa hecha de armatostes que exhalaba humo y hacía ruidos, y era como si eso estuviera vivo, ¿no? Y decían que, bueno, salían artículos publicados en la revista Lancet, que es la revista más prestigiosa a nivel médico, que decía que las mujeres embarazadas podían abortar si se subían a un tren. Se te podía mover el cerebro y que eso era peligroso, y además que eso lo engrasaban con grasa de bebé, ¿no? Que los sacamantecas mataban a niños para engrasar la maquinaria, ¿no? Y había boicots y se destrozaba lo que se construía por la noche, ¿no? Pues eso fue un drama, ¿no? De repente llegar de Barcelona a Mataró en apenas unos minutos, cuando antes lo que se iba eran carros y tartanas, pues claro, fue una cosa brutal, ¿no? Pero a raíz de todas esas historias de los viajes de Gustavo Adolfo Bécquer, el gran poeta, escritor, que hizo también esas crónicas ferroviarias, y de todas esas historias de trenes fantasmas que a mí me inspiraron, que yo recopilé también durante años de investigación,
Pues es que surge el tren de las almas. Qué bonito. A mí me encanta el tren. Me encanta viajar en tren. Me parece la forma más cómoda que hay de viajar. El hecho de que te puedas levantar, ir a un bar, a un restaurante dentro del tren y tomarte una cerveza o picar algo. Es muy cómodo. Puedes ir trabajando con el computador. O sea, yo echo de menos que aquí en Colombia no haya más trenes, ¿no? Tenemos pocas vías férreas, no, menos todavía, ¿no? O sea, como paupérrima, o sea, Ojalá haya infraestructuras que las recuperen, porque Colombia también tuvo su pasado ferroviario. Sí. Alejandro Bernal, en el Salto de Tequendama había una estación. Sí, es que sobre lo que ustedes comentan, que me da mucha nostalgia, sobre todo por la generación de mi abuelo y anteriores que alcanzaron a ver las vías de tren funcionando aquí en Colombia. Esto para contextualizar a las personas que sean de fuera del país. Lamentablemente Colombia en este momento no tiene una infraestructura ferroviaria desarrollada, simplemente hay unas pocas vías que se utilizan para transportar ciertos productos, pero realmente tren de pasajeros, salvo un tren turístico aquí en la sabana de Bogotá, que es un recorrido bastante corto, a nivel de país no hay una infraestructura desarrollada y es algo lamentable, y ojalá no solo este gobierno sino los próximos le pongan más atención a este tipo de medio de transporte. Sí, sería magnífico. Sí, creo que llegó a haber un tren incluso Bogotá-Santa Marta. Sí. Hay que decirle también a la gente que nos escucha fuera de Colombia, que soy muchísimos, es más, soy mayoría, que hay que entender también que Colombia es uno de los países orográficamente más complejos del mundo, ¿vale? Porque aquí la cordillera de los Andes se divide en tres, más la cantidad de selva que tenemos. O sea, en Colombia no es fácil hacer vías de tren, ni carreteras, ni absolutamente ni aeropuertos, nada. Que se lo digan al aeropuerto del Pasto. El que sea capaz de aterrizar ahí ya se gradúa. Sí, este es un país bastante particular, sí, es bastante particular, pero bueno, ojalá, yo apoyo totalmente lo que ha dicho Alejandro Bernal, ojalá este gobierno y los próximos realmente fomenten otra vez el tren. A mí me encantaría ir de Bogotá hasta el Caribe en tren, ¿vale? Claro. Me encantaría, sería hermoso. Sería una maravilla, ¿no? Creo que hubo un tren que llegaba de Bogotá a Santa Marta y cosas así, creo que eso me fascinaría, pero bueno, sigamos soñando, que sigue siendo gratis. Oye, una de las historias que te inspiraron para este libro, para el tren de las almas, y que saca, que se me cae el micrófono, y que sacas de tu otro libro, el de Misterio del Mundo, es una historia que me parece fascinante, que es la del tren fantasma de Abraham Lincoln, del que fue presidente de los Estados Unidos, al que le disparan el día 14 de abril del año 1865, falleciendo el día 15 de abril de 1865. Hay que decir que Lincoln estaba en un teatro, en el Teatro Ford, y que uno de los actores, John Wilkes Booth, le dispara a bocajarro en la cabeza y pasan unas horas y al día siguiente, en una agonía terrible, fallece Lincoln. Y lo que yo no sabía, que me leí en tu libro, yo no conocía esta historia, la verdad, es que a Lincoln le hacen, digamos, la comitiva fúnebre más extraña y ferroviaria de la historia, porque pasean el cadáver de Lincoln como 2 semanas, más de 2.000 kilómetros, se bajan en no sé cuántas ciudades y aquello es una locura. Esto es una de las historias más fascinantes y bizarras que yo he investigado en mi vida. O sea, Lincoln, que ya de por sí era un personaje extraño, por su mujer era medium, porque hacían sesiones de espiritismo para tratar de contactar con su hijo fallecido, su hijo Will, que además había llegado a vaticinar incluso su propia muerte. O sea, lo de Lincoln es brutal, y uno de los presidentes de Estados Unidos más adorados, amados y queridos de la historia, lo asesinan, y el pueblo estadounidense se sume en un duelo, en un luto que empieza el 18 de abril de 1865, que es cuando meten a Lincoln en un tren que además lo habían creado expresamente para él, como si fuera el Air Force One de los trenes. No había llegado a estrenarlo, y el ministro de Defensa lo sube en ese tren, se encarga de todo. Por cierto, junto a los restos de su hijo Will, que lo exhumaron, ¿vale? Lo mete en ese tren en un lecho de hielos, literal, en un lecho de hielos, con todos los soldados del ejército de la Unión, vestidos de azul, con todas las autoridades, los burócratas y 2 embalsamadores, claro, para iniciar un recorrido
de más de 2.600 kilómetros por 12 ciudades principales y 400 comunidades. El ministro de Defensa mandó imprimir folletos con los horarios y todo, ¿vale? Para cuando pasara el tren por su pueblo, ¿vale? Y cada vez que llegaban a una de estas 12 ciudades principales, lo exhibían a ataúd abierto, ¿vale? Que la cosa olía, ya te digo que lo tuvieron que embalsamar 2 veces, porque esto duró 2 semanas. Y claro, esto dejó una impronta en la memoria histórica estadounidense brutal. Este recorrido ferroviario, la capilla ardiente rodante. Claro, ¿no? Es que hay que pensar en ese tren, como ha dicho Mado también, que era como el Air Force One, como el avión, era un tren que se había pensado para el presidente, súper seguro y súper especial y tal. Esos 9 vagones, que sería una cosa espectacular. Ese recorrido de un par de semanas de 2.000 y pico kilómetros, y hay un dato que pone Mado en su libro que me dejó en shock, que se calcula que vieron el ataúd así físicamente más de 9 millones de personas, y el pobre Lincoln ya pudriéndose y la gente encima del ataúd. Es una cosa... Sí. No, mira, si el 21 de abril en su parada por Harrisburg había una lluvia torrencial terrible que obligó a suspender la procesión fúnebre, y fueron tantos los altercados de todas las personas que querían ver pero te estoy hablando de cientos de miles de personas, que no hubo manera, de detener a los dolientes. Que eso, ni lluvia ni nada, ¿no? Esto fue brutal. Entonces esto dejó una impronta tan fuerte en la memoria histórica de los estadounidenses que, pues a partir de aquel momento, en aquella época, se dice que el 27 de abril, en la estación de Albany, que es de donde partió esta procesión fúnebre rodante ferroviaria, se aparece el tren de Lincoln. Y mucha gente va a Poughkeepsie, a la estación de Poughkeepsie, a ver si es verdad, como le sucede un poco a los protagonistas de mi novela, El tren de las almas, ¿no? Que van ahí a ver si es verdad que aparece el tren de las almas, ¿no? De su pueblo, las leyendas. Pues la gente va a la estación de Poughkeepsie a ver si aparece el tren de Lincoln, que dice que aparece pues sobre un manto de negrura, ¿no? Cubriendo los raíles, con los soldados del ejército de la Unión con sus uniformes azules custodiando y flanqueando ese tren ferroviario, que cuando el tren de Lincoln pasa se detienen todos los relojes, que no vuelven a funcionar hasta que no se ha marchado, ¿no? Esta es la historia del tren de Lincoln. Y es muy curioso, ¿no? Porque hay recortes de prensa. Tú tienes un recorte de prensa del rotativo de Albany Evening Times de 1978, donde comenta cómo la gente va hasta el lugar, hasta esta estación de Albany, a ver si pueden ver el tren los días 27 de abril, y que comenta gente que aparecía el tren como con una especie de dos crespones negros, uno a cada lado, gente que comentaba que se veían de figuras espectrales de los soldados de la Unión, otros que escuchaban como un silbato o hasta una música fúnebre muy leve de fondo. Y yo lo que sí que creo, cuando he investigado todo esto de los fantasmas y tal, que es que hay como momentos, no sé por qué, donde se caen los límites de la realidad y de repente pueden plantarse, pueden aparecerse como ecos del pasado, ¿no? Como cosas que pudieron suceder y tal, y de repente verlas 1 o 2 segundos, pero se pueden llegar a ver, ¿no? Y eso me parece súper curioso, sobre todo hechos que marcaron a tantísimas miles, no, millones de personas, y donde se volcó una emocionalidad tremenda. Yo es una historia que la verdad que no conocía. Me encantaría ver ese tren, aunque se me pare el reloj durante unos minutos. Y bueno, creo que es curioso, ¿no? O sea, porque hay una parte de mí que dice, bueno, pues esto es un hecho que impactó tanto a la sociedad civil norteamericana, que es que asesinaran a un hombre que es el que termina la guerra civil norteamericana. No solamente termina la guerra civil norteamericana, sino que es el que firma para que las personas de color puedan vivir en libertad en Estados Unidos. Una persona que por muchos era muy querida y por otros muy odiada. Y que pero al fin y al cabo sí fue una conmoción tremenda. Entonces no sé hasta qué punto es una leyenda urbana para que ese recuerdo nunca se vaya, o alguna vez a lo mejor alguien realmente vio algo como si ese tren quisiera ser eterno, recordándole a los norteamericanos
ojito y cuidado, que aunque seamos la nación más poderosa del mundo, también puede haber aquí guerras civiles. Y fijaros lo que pasó en el Capitolio hace un par de años. Alejandro Bernal. Juanje, y es que en efecto, sobre lo que tú comentas y este caso tan alucinante que nos comentaba Amado hace unos instantes, hay un reporte del diario Wichita Herald de la ciudad de Wichita en Kansas, un artículo que fue publicado en 1879 y que recoge el testimonio de un hombre que afirmó haber visto este tren fantasma donde se encontraba el cuerpo de Abraham Lincoln. Este hombre comentaba que en la noche del 24 de abril de 1866 escuchó el ruido de una locomotora muy diferente al sonido usual que hacían los trenes que él esperaba, y de repente apreció a un tren que tenía unas banderitas e incluso alcanzó a ver unos soldados. Dice este hombre que fue una visión muy vívida, algo muy real, y que posteriormente, cuando se enteró, era un hombre que no sabía leer. Hay que tener en cuenta que en el siglo XIX había mucho analfabetismo, incluso en los Estados Unidos. Cuando posteriormente se enteró de este recorrido que realizaron con el cuerpo de Abraham Lincoln, este hombre de inmediato atribuyó esta extraña aparición de este tren en Wichita, Kansas, en el siglo XIX, con el tren que habría llevado el cuerpo de este presidente de los Estados Unidos asesinado, Juanje. Curioso, ¿no? Que sea por diferentes partes del país. Es curioso y bueno, ya te digo, yo para mí, cuando hay hechos que marcan a tantísima población, y en este caso un hecho trágico, un hecho luctuoso, yo sí que creo que esos ecos del pasado pueden quedar y pueden suceder cosas así. De todas formas, no es la única historia de trenes fantasma que ha recogido Amado, ni mucho menos, porque historia trágica, la del tren fantasma de Boston Bridge, que esta fue un accidente que hubo el 27 de agosto de 1891, un tren que salía de la estación de Statesville en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y que nada, que apenas un par de kilómetros o 3 que sale de la estación, por un puente que pasa un río, el tren se cae y hay mucha gente que, bueno, muchos fallecen de la caída porque eran 18 metros, otros mueren también ahogados, de forma que fallecen 23 personas, ¿no? Y esta historia me impactó un montón cuando la estuve leyendo, no solo porque hay testigos de ese tren, incluso un curioso que perdió la vida por intentar ver ese tren. ¿Cómo es esa historia de este tren llamado de Boston Bridge? Pues para mí este es el Titanic de los trenes, porque fue una auténtica tragedia. O sea, salía con retraso y por intentar recuperar el tiempo perdido, subió la velocidad, que ya ves tú, 65 kilómetros hora, pero lo hizo en un tramo mortal que era ese puente que se convirtió en una trampa mortal. Y fíjate si fue terrible este tren de 5 vagones cayendo uno encima de otros, ¿vale? Imagínate cayéndose estos vagones ahí como unos encima de otros, machacándose. Tuvieron que llamar hasta los soldados de la penitenciaría para que ayudaran en las labores de rescate de lo que eso fue. Y atención al segundo horror, ¿no? Los que no se habían muerto en el accidente se murieron ahogándose mientras los vagones se iban hundiendo lentamente. Entonces, bueno, tenemos testimonios, pero así como de película, ¿no? De una madre agarrada de su hija hasta que ya no pudo más y no sé qué. O sea, de verdad, una auténtica tragedia. Horrible. Horroroso. Un año después de este fatídico suceso, coincidiendo justo con el aniversario del accidente, un grupo de personas que iba caminando a lo largo de aquellas mismísimas vías oyeron un estruendo, ¿no? Entonces, al mirar hacia el lugar de procedencia, vieron a un hombre vestido de operario de ferrocarril que les preguntaba la hora, mientras miraba fijamente su reloj de bolsillo. Y dicen que, bueno, que parece que durante unos instantes lo ignoraron porque se asomaron a ver por el puente qué es lo que había pasado, el estruendo que habían oído, ¿no? Y cuando volvieron a girarse ya no se encontraba este
este hombre, ¿no? Es decir, oyeron un estruendo como si hubiera habido un accidente y vieron a este hombre preguntando la hora mirando su reloj de cadena. Dicen que en realidad este hombre era el fantasma del antiguo jefe de equipajes, Hugh Linster, que había sido condecorado con un reloj de oro por agradecerle todos sus años de servicio, 30 años al servicio de la compañía ferroviaria, y algunos de los supervivientes recordaban también haberle visto mirando la hora en reloj, con gesto así como de asombro, como si estuviera mal, ¿no? Justo antes del accidente. Y esta fue la primera leyenda que surgió alrededor del Bostian Bridge, que no fue la única y fue acumulando más desgracia, como digo, como si el lugar invocara la desgracia. En 1941, el 27 de agosto, 50 años después del accidente, es decir, otro aniversario, ¿vale? Una mujer estaba en su coche allí sentada, esperando a que su marido volviera para cambiar la rueda del coche porque se la había estropeado, y mientras lo espera, ve salir de la nada un tren, lo oye, observa el vapor, escucha los pitidos de la locomotora, el estruendo, o sea, todo, la caída, ve un amasijo, ve la escena, lo ve todo. Ve a la gente profiriendo lamentos, o sea, lo ve todo, la desesperación, todo, lo vive todo. A los pocos instantes, un coche aparca junto al suyo, era su marido, que iba acompañándola con el dueño con el mecánico, que iban a ayudarla, y ella pues les combina a que vayan a asomarse a ver todo eso que ella ha visto, ¿no? Cuando llegan no ven absolutamente nada. Ella entró como en un bucle, había visto esa tragedia otra vez repetirse. Y entonces, claro, a partir de todos estos avistamientos, pues la leyenda del tren fantasma del Bostian Bridge empieza a engrosar y surge alrededor de este fenómeno, como el del tren de Lincoln, pues una serie de cazafantasmas que intentan ir allí siempre en agosto y cumpliéndose el aniversario a ver si es verdad que se aparece ese tren fantasma. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que uno de estos cazafantasmas, Christopher Kaiser, de 29 años, que era de Charlotte, fue con un grupo de amigos hasta allí una noche para ver si era verdad que aparecía el tren fantasma. Llegan allí, se adentran en lo que es el paso, el puente, ¿no? El puente férreo, el puente ferroviario, y pues sí, pues llega un tren, pues oyen un tren, pues ven las luces, pero no era un tren fantasma. Ecos del pasado que de vez en cuando despiertan. Gente que se aterroriza porque es capaz de ver lo que sucedió hace décadas. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Estábamos entrevistando a Amado Martínez sobre trenes fantasmas y la entrevista continúa así. Era un tren real y venía hacia ellos. Y lo peor de todo es que ellos estaban en un puente que no podían escapar. Y entonces empiezan a correr en el sentido contrario para huir de ese tren que iba justo hacia ellos. Y nada, que murieron prácticamente todos, solo se salvó una chica que iba delante de Christopher, que él la empujó para salvarla, y ella quedó con algunas heridas, bastantes, por cierto, pero bueno, esto se saldó en tragedia, como digo, el lugar volvió a invocar la desgracia. Qué horror, hay que tener mucho cuidado de la gente que va a investigar a este tipo de lugares, lo digo porque muchas veces son lugares abandonados, lugares que están lejos de absolutamente todo, que tengan mucho cuidado porque ha habido muchos más accidentes de lo que la gente se imagina, caídas, todo esto, y no jueguen con las vías férreas ni jueguen con absolutamente nada de esto. Pues pasen la tumba de este chico, de Christopher Kaiser, y bueno, pues esa estación norteamericana que parece, ¿vale?, que continuamente, esta estación de Bostian Bridge, que parece que continuamente lo que está haciendo es buscar la tragedia. Alejandro Bernal. Sí, Juan G., y para contextualizar a los oyentes, este tramo de Bostian Bridge, un puente bastante elevado que fue ese epicentro de esa tragedia que ocurrió en 1891 y que, como muy bien apuntaba Amado, en las últimas décadas ha sido un gran epicentro de búsqueda de actividad anómala por parte de cazafantasmas. Juan G., y una figura espectral que se ha vuelto prácticamente que paradigmática dentro de las investigaciones es la de un hombre uniformado
con traje del siglo XIX y que ha sido avistado con un reloj de oro debajo del puente donde ocurrió esa tragedia. Esto ha sido reportado por varios investigadores quienes han estado in situ efectuando pesquisas, y muchos han afirmado, no solamente ellos sino lugareños, de haber apreciado este extraño hombre uniformado con este reloj de oro que algunos atribuyen podría haber sido uno de los trabajadores que estaba a bordo de este tren que tuvo este siniestro en 1891. Curioso, ¿no? Esa es la imagen que tenemos de los antiguos revisores del tren, ¿no? Tenemos esa imagen del tipo con el reloj y tal, historias y picando los billetes, en el sentido de que una de las ventajas que tenía el tren, además, y sigue teniendo el tren, es que es tremendamente exacto en la hora. Puede ser mucho más exacto que los aviones y que cualquier otro medio de transporte, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es curioso, ¿no? Y me encanta el recorrido que ha hecho Mado por estos trenes fantasma, que son algo muy peculiar, porque estamos acostumbrados a que nos hablen de barco fantasma y te las imaginas como ese holandés errante ahí por la noche, entre la bruma, unos destellos de un barco del más allá, pero la gente no se imaginaba trenes fantasma, ¿no? Y eso me parece algo maravilloso. Y hay más, porque hay, por ejemplo, uno en Estocolmo, que este ya no es un tren, es un metro, y Alejandro Bernal creo que se había mirado bien la historia del Silverpilen, ¿verdad? Se llama así. ¿Cómo es el Silverpilen? Exactamente, Juanje, para contextualizar a los espectadores, un tren fantasma, o en este caso un tren que hace parte de las vías de metro de Estocolmo, de la capital de Suecia. Pero para esto hay que darle un contexto a los oyentes, Juanje. Resulta que hacia 1965, cuando se estaban realizando unas obras de construcción de líneas allá en el metro de Estocolmo, se adquirió un tren de 8 vagones, que era un tren muy particular. Por lo general, los trenes que hacían parte del sistema ferroviario, en este caso de Suecia, estaban recubiertos o adornados con una pintura verde que los distinguía. De hecho, era prácticamente que un emblema de la ciudad de Estocolmo en aquel entonces. Y este tren, que arrancó a funcionar como una especie de tren de apoyo para poderle brindar, en este caso, una ayuda a la demanda que tenían estas otras líneas, pues entró este tren de color aluminio grisáceo, bastante tosco en comparación con los otros trenes, Juanje, Mado y oyentes. Y resulta que este tren, si bien funcionaba como un tren de apoyo, los pasajeros normalmente evitaban utilizarlo, no solamente porque se veía bastante rústico y arcaico en comparación con los otros trenes, sino porque comenzó a ser epicentro de una serie de historias de personas que decían que posiblemente este tren estaría maldito o traería una desgracia. Comenzó a hacerse bastante impopular, y esto coincidió con que en el año 1975 surgió una obra de ampliación del metro de Estocolmo. Se comenzó a construir la estación de Klimlinge allá en este país, y resulta que por unas reformas de urbanización en Estocolmo, esta línea quedó inacabada, y entonces se comenzaron a fusionar las historias del Silverpilen, este tren burdo, este tren que no correspondía a esa pintura verde, a esa estética que utilizaban los otros trenes de las líneas de metro de Estocolmo, y esta estación abandonada. Y resulta, Juanje, que a partir de ese momento, de la mitad de la década de los 70 del siglo pasado, una cantidad importante de pobladores de Estocolmo, y en específico de esta zona, muy cerca a esta estación de Klimlinge, comenzaron a reportar que precisamente en esta estación abandonada apreciaban a este extraño tren grisáceo, burdo o arcaico que muchas personas evitaban abordar. Y comenzaron a surgir testimonios de personas que se subían a ese tren, y que, de acuerdo a estos testimonios, era un tren que no paraba, que estaba en continuo funcionamiento, y que, de acuerdo a algunos de ellos, tendría en su interior algunos fallecidos, a los espíritus de personas que quizás en un viaje trágico hubiesen también
podido abordar este Silverpillen y que quizás hubiesen podido perecer en circunstancias bastante siniestras. De acuerdo a un investigador, Ben Klintberg, este hombre fue un gran compilador, un Mado Martínez pero a lo sueco, un hombre que recopilaba información y en este caso testimonios de personas allá en Estocolmo. Este hombre en 1986 publicó una serie de reportajes de personas que no solamente habían visto este Silverpillen en esta estación de Klimlich allá en Estocolmo, sino que también habían visto este misterioso tren grisáceo con este aspecto bastante rústico. También lo habían apreciado en otras líneas del metro de Estocolmo. De acuerdo a lo que dice este hombre Klintberg, muchas personas que habían apreciado desde afuera este Silverpillen habían observado a una especie de muertos vivientes, de espíritus que estarían a bordo de este tren fantasma. Me atrevería a decir que uno de los más importantes de Europa. Lo cierto, Juan, es que oficialmente el Ayuntamiento de Estocolmo decidió retirar de las vías a este tren grisáceo, este Silverpillen, en 1996. No obstante, posterior a que se haya retirado de servicio, siguieron presentándose una cantidad importante de avistamientos de este tren fantasma en Escandinavia. Qué curioso, esto es como un tren que está marcado desde el principio, de lo feo Exacto. que era, es como que la gente le horrorizaba, no se quería ni subir y encima de todo tenemos hasta fantasma. Exactamente, Jorge. Es que es loquísimo, porque este no es que no protagonizó tampoco unas terribles tragedias así como los anteriores y tal, historias, ¿no? Sino que simplemente es que el pobre era feo, estaba muy mal diseñado y... Y coincidió con una estación abandonada, Juanje. Sí. Entonces luego se fusionaron ambas historias. Ambas historias y, bueno, yo creo que es prácticamente la creación de una especie de leyenda urbana, o vaya usted a saber. Mado Martínez, ¿qué opinas de esta historia que recopilaste en tu libro Misterios del Mundo del Silverpillen? Bueno, pues el Silverpillen yo creo que viene a ser la versión sueca del metro fantasma de Madrid o del Transmilenio fantasma de Colombia, ¿no? En Madrid, por ejemplo, poca gente sabe que la estación Tirso de Molina está construido sobre el antiguo monasterio de la Merced, es decir, sobre los huesos de los monjes ahí enterrados, ¿no? También tiene una historia de ahí se aparece un tren que a veces para, que si te subes ya no vuelves, tal, o el Transmilenio fantasma, ¿no? Aquí en Bogotá, que dicen que, bueno, pues que te recogen la estación en la avenida Jiménez, otros dicen que no, que es por otra zona y tal, y que es la ruta G66, una ruta que ni siquiera existe y que pasa unas deshoras, porque tampoco es que exista, que haya Transmilenio a esas horas, ¿no? Y a ver si os parece esto, porque mucha gente que no se oye fuera de Colombia no sabe qué es el Transmilenio. El Transmilenio es un sistema de buses muy particular que hay aquí en Bogotá, como no tenemos metro, Todavía. No me Todavía. Lo vamos a tener. No me tiréis de la lengua. Entonces, antes de la próxima glaciación lo tendremos, Mado. Ahí te he visto. Pues mira, va a ser pronto, ¿eh? Europa se avecina una, según los últimos estudios. Ahora cuando llegue la glaciación, Bogotá va a hacer como Suiza. Esto va a ser una cosa increíble. Que de eso podríamos hacer un programa otro día sobre esta glaciación que dicen que viene. Pero bueno, a lo que voy, que se nos está yendo la bola. El sistema de Transmilenio, pues nada, pues son unos buses que les han dejado unos carriles exclusivos a ellos que no pueden entrar los coches y entonces pues son unos buses más rápidos que un bus convencional de una ciudad. Bueno, más rápido sin que tampoco te vas a despeinar en el Transmilenio, pero bueno, pero es más rápido. Vale, y ese es el sistema. Y yo no sabía que había un Transmilenio fantasma y que la gente dice que lo ve en una ruta que no existe. Contarme eso, Mado, Alejandro, que me he quedado loco. Sí, bueno, Alejandro también habrá oído que él es aquí urbanita de Bogotá toda la vida, ¿verdad, Alejandro? Sí, Mado, y es que precisamente yo comencé a escuchar esas historias, tal y como tú las relacionabas de la avenida Jiménez, para contextualizar, como muy bien lo decía Juanje, el Transmilenio funciona normalmente de lunes a viernes, desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 11 de la noche.
normalmente, y los fines de semana prácticamente hasta las 10. Lo cierto es que se decía que esta especie de bus articulado fantasma habría estado haciendo paradas en la estación de La Jiménez después de las 11 de la noche, después del horario de funcionamiento normal de las estaciones de este servicio, que tendría un número que no correspondería a la nomenclatura habitual de los buses que circulan a través de este servicio de transporte urbano. Y tal y como decía Amado, algunas personas que se subían decían que este bus literalmente no hacía otras paradas, es decir, te subías en La Jiménez, comenzaba a hacer recorridos y prácticamente no paraba en ningún instante. Y esta historia, esta especie de leyenda urbana, se comenzó a hacer muy popular en los últimos 15 años, Juanje. Oye, pero qué chévere, me parece que surjan estas historias a caballo entre lo terror, las leyendas urbanas, y es como intentarle darle magia y misterio a los elementos comunes que nos rodean todos los días. En el caso de Bogotá, el Transmilenio. Por ejemplo, en el caso de Madrid, esta estación de Tirso de Molina, que es preciosa. Yo es que es una estación en la que he estado 1000 veces porque tengo una amiga que vive justo ahí al lado. Entonces, pues es una estación muy bonita, que tiene una decoración todavía de azulejos y tal, muy antigua. Y que, bueno, yo no sabía que estaba hecha sobre los restos de un cementerio religioso y tal, historias, se dicen que se aparece una monja, que la verdad que la estación la ve y da pie, ¿no? Y es curioso además que este tipo de cosas fantasmas, la avenida Jiménez, pues no es una avenida muy segura por la noche, y sí. Tirso de Molina en Madrid es la misma vaina. Alejandro Bernal. Juanje, es que sobre la estación de Tirso de Molina hay una historia que me parece fascinante y se remonta a una aparente relación prohibida que habrían tenido una monja, una relación clandestina, y esta monja habría sido descubierta por una niña, por una infante, y para evitar que esta historia se hiciera conocida en Madrid, esta monja y su entonces amante habrían arrojado a esta niña a las vías del tren, por lo cual esta estación de Tirso de Molina habría sido no solamente maldecida por esta muerte tan accidental de esta infante, sino que muchas personas que frecuentan esta estación en Madrid afirman haber visto el espectro de una niña precisamente en esta estación, Juanje, también muy similar a algo que relatábamos en la época en la que tú y yo hacíamos tours de misterio por la Candelaria, una niña vestida de blanco en La Jiménez y en buena parte de la Candelaria aquí en Bogotá. Eso es muy curioso lo que acaba de decir Alejandro Bernal. Cuando hacíamos tour por aquí por la Candelaria, el hecho de que se hayan recopilado tantos testimonios que lo que dicen es que ven a una niña vestida de blanco como si fuera un fantasma que de forma repetitiva se aparece en la Candelaria, que es el casco antiguo de Bogotá. No me pregunten por qué, pero eso sí es así, es un hecho y me parece muy curioso, aunque no sepamos cómo explicarlo. Me parece tremendamente curioso. Me encantan las leyendas urbanas. Hacía siglos que no hablábamos también de leyendas urbanas y yo creo que son necesarias, ¿no? Porque hay veces que las ciudades se convierten en lugares lúgubres per se porque vivimos tantos millones de personas y hay tantos millones de personas que se sienten solos que ese tipo de historias, incluso las terroríficas, desde mi punto de vista, le dan alma a las ciudades y me parece algo maravilloso. Vamos a seguir por este paseo de trenes fantasma por el mundo y ahora nos vamos a ir hasta Canadá, a un tren fantasma que llaman la Luz de San Luis, y a ver si soy capaz de decir la palabra del sitio por el que pasa este tren fantasma, que luego os reís todos porque hablo inglés pero re mega mal, que es Saskatchewan. ¿Lo he dicho bien, Mado? Perfecto. ¿Qué es lo que pasa en Saskatchewan? En Canadá. Pues esto va más allá de la leyenda, porque es que en Saskatchewan hay un extraño fenómeno conocido entre los lugareños como la Luz de San Luis, porque de verdad se ve. Es que es una luminiscencia muy enigmática que serpentea a lo largo de las vías de un ferrocarril que ya no existen. Es decir, ahí hubo un ferrocarril, ahí había unas vías de tren, pero ya no están. Sin embargo, se ven unas luces serpenteando por estas antiguas vías. Entonces, esto algunos lo conocen como la Luz de San Luis, pero piensan que es como una luz
fantasma de un tren espectral, como un gusano de luz, que además va cambiando de colores, varía de intensidad lumínica. Y hace tiempo que sí, de verdad, había una línea ahí que unía Prince Albert y San Luis, que dejó de estar operativa, pero las luces al parecer siguen apareciendo con tanta frecuencia, además, que hasta el alcalde afirmó verlas, ¿vale? Bueno, exalcalde, wow. El primer edil, Émile Louchier, que además falleció en el año 2015, él en el periódico, la Gacetilla de Saskatchewan, en Virtual Saskatchewan, dijo: yo no creo mucho en estas cosas, ¿no? Empezaba diciendo, ¿no? Pero que él iba caminando un día con su cuñado por la antigua vía cuando apareció una luz roja siguiendo nuestros pasos, y era tan fuerte que producía sombras, es decir, que la luz producía sombras. Entre las leyendas más populares, aparte de la de esta luz con el tren fantasma, se destaca pues una siniestra historia de un guardafrenos borracho al que el tren habría atropellado, decapitándolo, y de que desde entonces dicen que deambula por las vías con una linterna, intentando encontrar su cabeza, ¿no? Y lo curioso es que los estudiantes de 12º curso de La Ronge, en el norte de Saskatchewan, hicieron un trabajo y además ganaron un premio de ciencias sobre este fenómeno por reproducirlo. Ellos llegaron a la conclusión, hicieron un experimento de que la luz estaba causada por un fenómeno de difracción de las luces de los coches que circulaban a cierta distancia, que es una explicación totalmente plausible, solo que al parecer estas luces se llevan viendo desde antes que empezaran a circular los coches por esta región, claro. No, esto que me estás comentando me estaba recordando a tantos casos que un día deberíamos hacer un programa sobre eso, de lo que se llama a nivel mundial, se llama como luces populares, que son luces que aparecen envueltas en misterio en infinidad de sitios, son de diferentes tamaños. Algunas han sido investigadas incluso a nivel científico, como las luces de Hesdalen en la península escandinava. Otras que son súper misteriosas, como las luces Min Min en Australia. Aquí en la Patagonia, tanto argentina como chilena, tenemos la famosa luz mala. Y hay casos también, por ejemplo, en España, me estaba acordando de un caso de principio del siglo pasado, Ribera de Oveja, donde hay incluso un fallecido, un muerto, por estar cerca de una de estas luces. Yo me acuerdo una vez que entrevisté a un señor, eso fue un avistamiento en la provincia de Jaén, en España, un señor que me decía, bueno, tú llámalo ovni o lo que quieras, pero era como una pelota de tenis, eso era muy chiquitillo y se me movía adelante, no sé qué, y me hacía mucha gracia, era un señor así muy de campo. Y el tipo me decía eso. Yo lo que vi era una pelota de tenis, pero que eso estaba, pero vamos, a pocos metros de mí, se movía de un lado para otro, no sé qué. Entonces no sé por qué aparecen, por qué están ahí, pero hay una cantidad de casuística a nivel mundial, pero que me parece brutal. Alejandro Bernal, ¿quería comentar algo? Y también en Colombia, espantos relacionados con extrañas luces que se ven en los campos, luces que se ven en horas de las madrugadas y que tendrían pues el propósito, en este caso, exactamente, de representar huacas o incluso de espantar a las personas que tienen una vida licenciosa, borrachos, mujeriegos o personas que, digamos, no se portan bien y observan estas luces como a modo de advertencia de que están haciendo algo malo. Y sobre lo que estaba comentando Amado Juanje, de este tren fantasma de San Luis en Canadá, y este dato te va a encantar, resulta que el Correo de Canadá emitió una serie de 5 sellos postales que muestran a estos fantasmas o representan estos fenómenos que han sido epicentro en esta zona de Saskatchewan allá en Canadá, Juanje, y la verdad los sellos postales son muy bonitos, por si alguien los quiere buscar en internet. Bastante interesante que en este caso la división de trenes de Canadá, el correo de este país, haya dado la oportunidad a representar este tipo de historias a través de 5 sellos postales. ¡Qué chévere! Es que el misterio es cultura y el misterio es parte de nuestra historia, y hay misterios que están como muy documentados y tal, y a lo mejor otros son leyendas urbanas, nacen de ese inconsciente colectivo que todos tenemos y que es necesario para darle alma a las cosas que nos rodean, para que nuestro mundo tenga sentido. El hombre sin lo mágico no es absolutamente nada. Bueno, aparte de esto, ¿no?, que me encanta,
que el misterio es la cultura, que hagan sellos y cosas y tal, porque este tipo de historias son parte del recuerdo y de la memoria colectiva de los pueblos. Y es que estaba pensando, hablando de luces populares, Nopsa, Boyacá, en el cerro de Aranda, que no paran de aparecerse luces, hasta subió un sacerdote allí a hacer un exorcismo, que esto es muy chistoso, las luces siguieron apareciendo, pusieron una cruz obviamente, y es el sitio donde yo he recopilado más testimonios de gente que me dice ver objetos volantes no identificados o luces jamás en mi vida. Es una cosa súper loca. Y en otra región de Colombia, Juanje, la candileja, esta luz que aparece en horas de la madrugada en los llanos orientales, y como lo manifestaba en la entrevista que sostuvimos con Mado, que se le aparece por lo general a las personas que son ebrias, a los que tienen una vida desordenada, y que muchas veces también representa la aparición, como tú bien lo señalabas, de huacas, de tesoros ocultos en esta parte de la geografía de Colombia. Efectivamente, y todo eso, señores, es parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y os estábamos hablando de diferentes apariciones de luces. Por cierto, que me pasó Alejandro Bernal por WhatsApp los sellos de Canadá de fantasmas y espectros, y me parecen una auténtica maravilla. Sí, señores, esto es parte de nuestra historia. Estábamos entrevistando a Amado Martínez y su entrevista continúa así. Oye, vamos a acabar este paseo ya por los trenes fantasma con uno que me parece también muy curioso, y este está en Santiago de Chile, el tren fantasma de Maipú. Y es que en 1956 hubo también una tragedia tremenda en un lugar que se llamaba Los Cerrillos, ¿verdad, Amado Martínez? Sí, a mí este caso me recuerda mucho a la tragedia del camping de los Alfaques en España. Uy. Que fue también terrible, ¿no? Coméntala en un segundo, ¿vale? Bueno, básicamente fue un camión que llevaba productos químicos, no sé si era ácido sulfúrico o una cosa así, no recuerdo ya el producto químico que llevaba. Imagínate un camping, la gente bañándose en un pantano, cae el camión al pantano y el contacto del agua con esos productos químicos produce que la temperatura se eleve, y la gente hierve viva. Eso fue una cosa terrorífica, pero terrorífica es terrorífica. 243 fallecidos, 200... Los Alfaques. Bueno, una cosa brutal y obviamente pues en estos lugares donde ha tenido lugar una tragedia, no tiene... Yo entrevisté gente que dijo que había visto unos espectros en las afueras, en la carretera que pasa del camping de los Alfaques, sí. Me recuerda mucho este caso al del camping de los Alfaques, porque es el típico caso también donde ha ocurrido una tragedia horrible, algo pues donde ha habido mucho sufrimiento, que pues deja como una especie también de huella en la memoria de los que recuerdan, ¿no? O para que recuerde la gente, no decir, aquí estuve yo, aquí pasó esto, que nadie se olvide nunca de lo que pasó aquí, ¿no? Y es que en Cerrillos pues tuvo lugar un accidente en el año 1956 en una comuna del sector de Santiago de Chile, y dicen que desde entonces, desde ese accidente, los vecinos siguen escuchando el silbido de ese tren, y a pesar de que llevan décadas conviviendo con este aullido espectral, todavía se estremecen. Algunas noches dicen que se escucha hasta más de 10 veces este silbato, wow. este pitido de ese tren espectral, ¿no? La peor hora, las 2 de la madrugada, dicen que es la hora en la que más normalmente se escucha. De hecho, hay gente en Twitter que cuando son las 2 de la mañana dice acaba de pasar el tren de Maipú, ¿no? Que lo han escuchado, ¿no? Que es un tren invisible que avanza por los rieles pero se deja escuchar porque brama, porque pita, porque aúlla, ¿no? Y en la memoria permanece ese 14 de febrero cuando el ferrocarril rumbo a Cartagena se chocó con otro convoy de frente, dejando un rastro de 23 fallecidos. Muchos chilenos creen que los espíritus de aquellos que perdieron la vida en aquel accidente vagan todavía por allí, esperan llegar al lugar que nunca arribaron, ¿no? A ese balneario, ¿no? A ese destino turístico al que nunca llegaron. Y por eso digo que me recuerda mucho al caso del camping de los Alfaques,
que es un lugar que acogió también una tragedia horrible en Alcanar, en Tarragona, en España, y que, bueno, ha dejado detrás un rastro de avistamientos, de gente que ve a gente en la carretera, ¿no? Que no están, que miras, que desaparecen, que siguen estando como en ese lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. No, me parece tremendo, ¿no? Cuando suceden ese tipo de historias y ese recuerdo del pasado se hace constante en muchos sitios, ¿no? Me estaba acordando, como estábamos hablando de Chile, hace muchos años, filmando y haciendo reportajes en Amberstone, que es una salitrera. O sea, vamos a ver, Chile tiene la particularidad, estoy hablando yo creo que esto está como a un par de horas de la ciudad de Iquique, hacia el norte de Chile, al norte de Santiago de Chile, ya al lado del desierto de Atacama, y allí había una serie de salitreras que fueron explotadas por diferentes multinacionales, estoy hablando finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y en esas salitreras se reinventó la esclavitud, porque la gente vivía allá y les pagaban con cupones de comida y de ropa. Entonces, básicamente, comían y vestían, pero ya. Y me impactó muchísimo los juguetes de los niños, que eran juguetes hechos con hierros y con latas, hacían trenecitos con latas de sardinas y cosas así. Me impactó muchísimo. Pude entrevistar a los últimos habitantes que quedaban en Amberstone. Yo no sé ya si seguirán o no. Seguían allí en una casa. Y me comentaron infinidad de historias de fantasmas en el teatro de Amberstone. Lo curioso como los británicos que llevaban este sitio, pues ellos tenían canchas de tenis para jugar, casas de lujo, tal, al lado de una miseria absurda, ¿no? Y una de las cosas que más me impactó es cuando estoy entrevistando gente allá y me dicen: Juanje, la tragedia aquí parece que se hace un eco eterno. Porque el problema es que mucha de la gente que falleció aquí lo enterraron al lado de Amberstone, pero también sal. Entonces la sal, con los cambios de temperatura, revienta y saca los ataúdes a la superficie, tío. Joder. Y de repente, 40 años después, se revienta la tumba por la acción de la sal de contraerse y dilatarse y saca los ataúdes, los saca al raso, tío. Con los huesos y con las vestimentas de la mortaja y con todo, ¿no? Algo muy loco, ¿no? Como si fueran lugares marcados por lo trágico. O sea, yo, por ejemplo, no me gustaría dormir en Amberstone, no dormí, y no me gustaría dormir allí para absolutamente nada, ¿no? Y también nos hace reflexionar por desgracia, como la naturaleza humana, ¿no? Cómo unos son capaces de abusar de otros de una forma brutal, ¿no? O sea, cómo los seres humanos somos capaces de maltratar a otros seres humanos de una forma tan bestial, tan absolutamente bestial. Hoy estamos hablando de lugares marcados, de sitios así, de trenes, fantasma. Otro día tenemos que hacer un programa sobre hoteles malditos o hoteles marcados. Hoy no va a dar tiempo, pero sí quiero que comentemos una historia porque me hizo mucha gracia esta tarde que yo estaba aquí echándole un vistazo al libro Misterios del Mundo de Amado y dije: leche, pero si en el capítulo de los hoteles se ha puesto Amado el Hotel Bolívar en Lima, Perú, que a día de hoy es un hotel de 3 estrellas, que es un hotel que se hace en los años 20 del siglo pasado y que fue durante décadas el mejor hotel de Lima y donde iba la alta alcurnia de Lima. Es más, donde dicen que se inventó un cóctel famosísimo que es el pisco sour. Hay gente que dice que se inventó ahí. No sé si es una leyenda urbana o una realidad. ¿Qué es lo que conoces del Hotel Bolívar y por qué lo incluiste en tu libro, Amado? Uy, yo sé que tú lo conoces bastante bien. Los dos hemos dormido ahí. Sí. Los dos hemos dormido ahí. Bueno, pues el Gran Hotel Bolívar de Perú es uno de estos hoteles que yo llamo hoteles para no dormir. Que, bueno, la verdad es que estamos cumpliendo aniversario, han pasado 100 años, se inauguró en 1924, es decir, han pasado 100 años justo desde que se inauguró ese hotel y puedo decir que ese hotel está como estaba en el año 1924, porque cuando tú entras al Gran Hotel Bolívar de Perú, sí, entras en una máquina del tiempo. Es decir, si uno quiere saber cómo era el Gran Hotel Bolívar de Perú hace 100 años, sigue siendo el mismo hotel, el mismo teléfono, la misma caneca de basura, el mismo pomo en la puerta.
todo está exactamente igual, de verdad. Es las lámparas de araña, los grandes salones de baile. Por allí ha estado Ava Gardner, por allí han estado Hemingway, por allí ha estado Clark Gable, por allí han estado los grandes presidentes. O sea, impresionante. ¿Qué tiene este hotel? Pues tiene la particularidad de que, pues, encima de... Hay una planta que está clausurada, sí, como tú bien sabes, a raíz de un incendio, que dicen, bueno, que es que está maldita, que no sé qué, otros dicen que es que el hotel es una cooperativa que tiene una gran deuda y que no hay dinero para reparar esa planta. Lo cierto es que, bueno, como tú habrás podido comprobar también hablando con trabajadores, pues yo hablé con el Botones, con el recepcionista, es un lugar en el que ellos dicen que se siente una energía muy pesada, hay gente que no quiere subir a la azotea, cuando uno pasa por esa planta que está clausurada y se asoma por las escaleras porque hay un cordón, pues es realmente inquietante porque uno siente el frío. Yo me recorrí esa planta, ahora te lo claro, cuento, uno siente el frío, uno lo siente todo, ¿no? Es terrorífica esa planta. Y bueno, yo puedo decir que yo no sé si es porque el hotel está viejo o no está viejo, la tele se me apagaba sola. Tengo que decir que de verdad es que es tan viejo que yo no sabía ni cómo funcionaba el mecanismo para tirar de la cadena. O sea, tuve que llamar al recepcionista. Yo nunca había visto un mecanismo para tirar de la cadena así de lo viejo que era. O sea, y mira que he estado en países donde se tira de la cadena de 24.500 formas distintas, ¿vale? No, pues eso es un mecanismo del siglo pasado. O sea, imagínate la vergüenza que pasé, ¿no? Pero sí, es una experiencia dormir ahí con fantasmas o sin fantasmas, de verdad, se lo recomiendo a todo el mundo. A mí me encantaba. Hay muchas leyendas en torno al Hotel Bolívar. Yo estuve en el Hotel Bolívar por primera vez en el año 2005, hace ya casi 20 años, Dios santo. Y total, es el momento en el que la cooperativa que se crea de los trabajadores se queda con Hotel Bolívar por una serie de impagos y de cosas y tal. Y no me preguntes por qué. Quizás porque éramos muy exóticos, ¿no? Un grupo de televisión española que íbamos a hacer documentales a la selva y a Machu Picchu y tal. Y bueno, pues teníamos que pasar unos días para tener 40 reuniones con la gente de Prom Perú. Y bueno, pues yo creo que le caí simpático a la señora que llevaba todo el tema de la cooperativa, a la directora del hotel, vamos. Y entonces, pues con la historia del pisco sour y charlando y tal, y no sé qué, y ya le comentamos y le dijimos, y mis compañeros, no, pero es que Juan, que es un experto en misterio, pero ¿cómo? Y tal, y no sé qué. Pues esta tarde viene mi sobrina y si queréis por la noche hacéis una investigación y no sé qué, y bla, bla, bla. Y bueno, yo sí es verdad que recopilé varios testimonios, sobre todo uno que me impactó mucho, de un señor que me dijo que él en la sala de baile, hay una sala de baile enorme, claro que es un hotel de principios de siglo, una sala de baile enorme con una lámpara de araña brutal. Me comentó que ahí se oye música fantasmal y que mucha gente, incluso él, había visto una mujer con un vestido de blanco girando y moviéndose como si sola estuviera bailando un vals. Eso me impactó. Subimos aquella noche, estaba conmigo el realizador Javi Ruiz, un abrazo si escucha esto, la chica que era la sobrina de esta señorita, de la que era directora del hotel, y alguien más. Entonces nos dejaron subir a caminar por toda la planta esta abandonada, que realmente era muy lúgubre, porque si por el Hotel Bolívar caminas por los años 20, allí ya es que estás en los años 20, pero completamente abandonado. Entonces recuerdo que grabamos alguna psicofonía, fue muy curioso, pero lo que sí nos sugestionó mucho es que recorrimos el lugar, lo estamos filmando, estamos a ver si grabamos psicofonía, bajamos a la habitación a ver si escuchábamos psicofonías o no, y al subir por segunda vez, y os aseguro que no haya podido subir nadie, alguien había abierto el grifo de una bañera y estaba cayendo un chorro enorme de agua en la bañera. Nos metimos en la habitación, vimos el chorro, lo pudimos cerrar y eso sí me impactó, porque nadie pudo haber hecho eso. Están los de seguridad con nosotros, o sea, nadie pudo haber hecho eso. Entonces, eso, por ejemplo, sí me impactó, ¿no? Nunca lo entenderé, nunca lo comprenderé. Nos sugestionamos un montón y luego, cuando hicimos varias entrevistas a arqueólogos peruanos en el Hotel Bolívar,
Entonces muchas veces, pues, bueno, muchas veces no, siempre, pues yo le hacía fotos para ver los encuadres y tal a los que entrevistaba. Y hay uno en una suite, porque nos dieron una suite, como la señora estaba súper de buen rollo, nos dieron una suite de estas enorme para poder montar ese pequeño set de filmación. Y en una foto que yo tiré, detrás del señor aparece una mancha blanca enorme que era invisible y que aparece en esa foto. Y yo tenía una cámara digital super top en aquella época. Bueno, no voy a decir la marca, pero tenía una super top. Y tampoco hubo forma de explicar aquella mancha blanca en la foto. No hubo forma. Y son cosas que bueno, pues que me impactaron bastante, ¿no? Yo creo que es un hotel, por desgracia, venido a menos, donde ha pasado de todo. A mí me encantaba el bar. Me encantaba tomar picos. El bar es una pasada, tía. El bar es una auténtica maravilla. Entonces, desde amores, desamores, borrachera, cuernos, todo lo que tú quieras, hasta gente que se ha quitado la vida, todo eso ha pasado en un siglo. Pues el Hotel Bolívar, que era la crème de la crème de Lima, hoy día es un sitio un poco venido a menos, pero vamos, yo si vuelvo a Lima no me importaría para nada volver a dormir en el Hotel Bolívar, me encantaba. Yo es que no duermo en otro sitio que no sea el Hotel Bolívar en Lima. Ha venido a menos, depende para el bolsillo, pues sigue valiendo $100 la noche, o valía, o sea que ahora me imagino... $100 no me puedo, tan caro está, sí, no te puedo, qué loco. O sea, no es un hotel, o sea, es un Hilton. O sea, bueno, sigue siendo un Hilton ahora mismo. O sea, bueno, no sé si es un Hilton ahora. No, Hilton no. No, sigue siendo propiedad de la cooperativa, creo. No lo sé. Yo lo que sé es que está carísimo. Si vale $100 está carísimo. Bueno, también depende de la habitación que pidas. Hay varias habitaciones. Es que yo iba con más gente, ¿no? Creo que pedimos una habitación triple. Pero para mí ese lugar es un lujo. O sea, un lujo. Me encanta. Porque es como dormir en un museo. O sea, sí. Yo no me quedaría en otro sitio. Uno tiene que estar en el Gran Hotel Bolívar. Además, está excelentemente ubicado. Esa fachada imponente. Eso, como dices tú, es lo que ha pasado eso, lo que ha visto el Gran Hotel Bolívar, los ataques de Sendero Luminoso, todo. Ha visto la historia de Perú ahí y sigue en pie con toda su majestuosidad en esa plaza en el centro de Lima, ¿no? Es un lugar ideal. Solo le quiero decir, al lado de la Plaza de Armas, solo quiero decir a la gente que vaya allí una cosa... Nunca tomen más de 3 pisco sour porque al cuarto empiezas a decir tonterías que no os podéis imaginar. ¿Cómo emborracha esa vaina? Dios santo, o sea... Yo tengo alguna historia paranormal con los piscos también. Pero allí los hacen buenísimos, la verdad. Sí. Me parecen una auténtica maravilla. Amado Martínez, tremendamente feliz de tenerte otra vez en Noche de Misterio, que hacía muchos meses que no te teníamos, hablando de este libro tuyo magnífico, El tren de las almas, de Panamericana Editorial. La gente que estéis fuera de Colombia lo podéis adquirir a través de Amazon. Y también súper recomendado el libro Misterios del Mundo, Viaje al Centro de lo Insólito, de Mado Martínez, que recopila todas estas historias de fantasmas que creo que le dan alma a las ciudades y le dan alma a los hoteles y a los trenes. Porque la vida al final son luces y son sombras. La vida al final son cosas buenas y cosas malas, y eso hace nuestra realidad. Y es necesario, ¿no?, que en la vida siempre haya una de cal, una de arena, una de luz y una de sombra, para que haya un némesis, para que podamos tener un equilibrio también en la vida. Mado, querida amiga, muchísimas gracias. Tu conclusión y tu cierre para toda la gente que está escuchando ahora mismo Noche de Misterio. Pues mi conclusión con todo lo que hemos hablado esta noche de trenes, fantasmas, de lugares, es que siempre hay una historia detrás de todas estas historias, y esa es la que realmente da miedo, ¿no? O la que te sobrecoge. Todas estas historias que hemos contado de fantasmas, de no sé qué, al final son patrimonio oral de la humanidad y forman parte del cuerpo y de la memoria histórica, ¿no?, de todos esos lugares y todas esas regiones y de todas esas personas, ¿no? Entonces, agradecida por estar aquí con vosotros. Sé que la gente que lea El tren de las almas va a disfrutar del viaje, así que espero vuestros comentarios. Invitar a todo el mundo a seguirme en mis redes sociales, en Twitter Mado Martínez, en Facebook Mado Martínez Escritora, en Instagram Nebraskan con B y con K acabado en N, y en mi canal de YouTube Mado Martínez, donde tengo un podcast
llamado Antena Misterios, que la gente también puede escuchar aparte en YouTube, en Spotify o en iVoox, donde también cuento muchas cositas y viajo a muchos lugares encantados para compartirlo con todos ustedes. Amiga mía, hermanita, un gran abrazo y muchas gracias. Nos vemos en otro programa aquí en Noche de Misterio. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Qué placer es entrevistar siempre a Amado Martínez. Me acordado de esto del pisco sour en el hotel, como emborrachaba. Deberíamos hacer un día un programa sobre las bebidas que más emborrachan del mundo. Pero bueno, nos quedan todavía unos minutitos para seguir hablando de estas apariciones de espectros y de esos sitios donde de repente despiertan las sombras. Y hoy no hemos hablado de otro de los iconos de este tipo de apariciones, que son los faros encantados. Y hay uno muy especial que es el de Owl's Head, ¿no? Exactamente, Juanje. Owl's Head en Maine, en los Estados Unidos. Para algunos expertos, el faro encantado más importante de los Estados Unidos y del mundo, con una serie de leyendas impresionantes, y que de acuerdo a investigadores y lugareños tendría la presencia de dos espectros muy conocidos: una niña, una infante conocida como Little Lady o la pequeña infante, que de acuerdo a los investigadores y a personas que han tenido la oportunidad de atestiguar actividad anómala en este faro en Maine, bajadas repentinas de temperatura, fenómenos poltergeist, extraños ruidos, pero atribuyen a esta aparición de esta Little Lady, Juanje, una especie de energía muy especial, de mucha paz, una energía confortante, bueno, no algo terrorífico, a diferencia de la otra aparición, que sería el cuidador del faro, el farero, que sería una aparición de un hombre que estaría, parece que en un ciclo eterno, Juanje, cuidando continuamente este faro, incluso estando en el otro plano. Condenado casi como Sísifo, ¿no? Que le obligaban a subir siempre una piedra que luego tenía que acabar, siempre caía y luego tenía que volver a subirla. Y es que los faros creo que dan también pie a ese tipo de apariciones, porque como son lugares tan solitarios, enfrente del mar, con todas las cosas que tiene el mar y sus misterios, y este es todo un icono mundial. Y Juanje, el testimonio brutal de una mujer que se llama Dennis German. Resulta que esta mujer era la esposa del que a mediados de los 80 era el cuidador de este faro de Owl's Head. Su esposo se llamaba Andy, y ella vivió un fenómeno anómalo absolutamente alucinante en este faro, Juanje. Cuenta Dennis German que a mediados de la década de los 80, en una noche donde ella estaba desde luego pernoctando con su esposo, de repente ella volteó a mirar hacia su cama porque pensó que su esposo estaba durmiendo con ella, cuando observó literalmente una huella en la cama. No era la huella de su esposo, porque su esposo no se encontraba en ese momento, sino que había salido a verificar unas cosas del faro, y esta huella comenzó a moverse sola frente a ella. Dice Dennis German que no había consumido sustancias, estaba absolutamente despierta, pero dice: yo siempre he tenido como una mentalidad bastante fuerte para este tipo de cosas. Simplemente le dije a esa huella, a esa sombra que estaba ahí, que me dejara tranquila, que me dejara descansar. Pero no menos alucinante es la versión de esta historia, Juanje, de Andy, el esposo de Denise. Dice este hombre que cuando salió a revisar algunos materiales que habían en el faro, percibió una extraña niebla blancuzca, una sombra blancuzca que pasó por debajo de él y se dirigió hacia el cuarto donde estaba su esposa. A la mañana siguiente, cuando ellos se levantaron y quisieron intercambiar las historias, los dos quedaron alucinados de cómo coincidían estos dos hechos, dos personas que vivieron estos sucesos en partes diferentes del faro, pero que coincidían en la noche en donde había ocurrido todo esto. Pero qué curioso, ¿no? Como describe él esa mancha blanca que se va moviendo hacia el dormitorio de su esposa, y luego como su esposa dice que hay alguien en la habitación, incluso que deja una huella en la cama. Dios santo. ¿Y hay alguna teoría de por qué suceden estas cosas allí o no? Simplemente pasan y ya.
Las teorías que se han barajado a lo largo de los años, Juanje, establecen que posiblemente al ser un faro de los más antiguos en los Estados Unidos pudo haber sido epicentro de accidentes, de naufragios trágicos. De hecho, hay otro testimonio que también es muy llamativo, Juanje, porque son literalmente sucesos poltergeist bastante evidentes, bastante físicos. Al Gore, un hombre quien también tuvo la oportunidad de cuidar este faro a finales de la década de los 80, comenta que junto a una de sus familiares observó a una calabaza en Halloween girando sobre sí misma sin que nadie hubiese estado interactuando con este artefacto. Y para rizar más el rizo, como dicen ustedes en España, Juanje, también otra de las leyendas que se habla es que la hija o una de las niñas de uno de los cuidadores de este faro solía comentar que o al menos atribuía y decía estar jugando con un hombre muy viejo, con un capitán, y estar hablando continuamente con él. Pero lo más loco de todo esto es que en medio de toda esta actividad anómala, Juanje, el termostato de este faro parece acomodarse automáticamente sin que nadie interactúe con este artefacto, como si un espíritu, una energía o una presencia moderara en este caso la temperatura en el interior de este faro. No, qué loco, y además eso es algo súper típico en los fenómenos poltergeist, bajada brusca de temperatura. Se llegaron a medir en Rosenheim, Alemania, hasta bajadas de 8 grados en solamente un segundo, como si ese tipo de entidades necesitaran algún tipo de energía o algo para poder moverse y para poder presentarse en este plano de la realidad. Alejandro Bernal, amigo, tu conclusión y tu cierre, que estamos llegando ya al final del programa. Yo creo, Juanje, que es evidente, y tal y como se titula este podcast, este programa, Juanje, que este tipo de energías, este tipo de entidades existen en ese otro plano, esas energías sutiles, y en muchas oportunidades utilizan ciertos lugares a veces marcados por tragedia u otro tipo de lugares cargados de una energía muy especial, como una especie de puente para comunicarse con nosotros, para interactuar incluso en otros planos. Me parece que en este caso el dossier que desarrollamos con Mado fue maravilloso, una investigación increíble que está en su libro Misterios del Mundo y en su libro, bueno, lo que le inspiró a crear su nueva novela, Juanje. Así que una maravilla poder compartir siempre micrófonos con ella, y me pueden seguir en Instagram en @alebernalpress con @S. Y yo solo quiero decirles una cosa: miren siempre de reojo las sombras, porque en ellas vive algo, un algo que no sé qué es, que de vez en cuando despierta y tiene la capacidad de entrar a este mundo para atormentarnos. No sé por qué, pero creo realmente que nuestro planeta, la Tierra, desde tiempo inmemorial es un sitio donde hay una guerra entre luces y sombras. Péguense siempre a la luz, abandonen, dejen la sombra. La luz, una luz que deseo que guíe el camino de todos los que están escuchando esto. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.